Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Metro de Bogotá, situación actual de las líneas 1, 2 y 3 de fuente oficial. Gracias a la celebración de los 60 años de la Universidad La Salle, en esta comunidad queremos reiterar nuestras felicitaciones para todos los seguidores egresados o docentes. El foro Ciudades Sostenibles, Sistemas Férreos y Materiales de Construcción, que tuvo lugar el pasado 25 de febrero de 2025, realmente representa una gran oportunidad para actualizarnos sobre los detalles de nuestro sistema férreo, y la empresa Metro de Bogotá, en cabeza de su gerente Leonidas Narváez, nos compartió detalles inéditos sobre el estado de las 3 líneas, incluyendo por supuesto la extensión hasta la calle 100, para la primera línea que está en evaluación de la propuesta de APP de iniciativa privada, con respuesta y confirmación para marzo de 2025. Me he tomado el atrevimiento de ajustar el formato de la presentación para mostrar con mejor detalle la información brindada, que tiene corte de pocas semanas, en contraste con la de Regiotran, que en su mayoría presentaba datos a octubre de 2024. Reitero mis agradecimientos a la Universidad de La Salle por motivar y compartir estos espacios únicos, de gran relevancia para el desarrollo férreo del país y la región. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí en la Universidad de La Salle para hablar de el proyecto sin duda más importante que estamos desarrollando en la ciudad y en Colombia, que es la línea 1 del Metro de Bogotá. Funcionó bien. En este momento la empresa Metro de Bogotá trabaja en diferentes etapas de lo que es el desarrollo de proyectos complejos, en donde la gestión de proyecto y la visión integral de cada uno de los proyectos es una de las herramientas que genera la posibilidad de éxito en ellos. Estamos hablando de la línea 1 en construcción, la línea 2 estructurada de manera integral en proceso de licitación, la línea 3 que está iniciando estudios de factibilidad, y nos falta ahí la extensión de la línea 1, que hemos recibido una solicitud de asociación público-privada, de iniciativa privada, para extender la línea 1 desde la calle 72 a la calle 100. Hoy, ¿cómo nos movemos sin tener metro? Todos conocemos que la movilidad en Bogotá la hacemos a través de una red de infraestructura que le permite la circulación a buses troncales, a buses zonales, que nos apoyamos en algunas zonas de la ciudad con cables para transporte, y prácticamente una red de ciclorrutas muy importante. Aquí vemos algunos datos de esa red. Tenemos 2.192 buses en el sistema troncal, o lo que conocemos como Transmilenio, 8.380 buses en el sistema zonal. Tenemos, tal vez de América Latina, la mayor flota eléctrica de buses, 1.485 buses eléctricos. Entre los dos hacemos algo más de 4 millones de viajes diarios. O sea, este sistema mueve la ciudad, así se proteste contra el sistema. Hay que proteger el sistema de transporte público de Bogotá hoy, que es la red troncal y zonal de Transmilenio. Tenemos 114 kilómetros de troncales en Transmilenio, y tenemos una red vial de 2.330 kilómetros del zonal. Nos movemos a una velocidad entre 26 y 16 kilómetros por hora. Es una velocidad de operación baja para una población de 8 millones de habitantes, en donde entre el 75% y el 80% de la población requiere movilizarse en el sistema de transporte público. El cable sirve a una zona muy importante y local de la ciudad. Opera con 163 cabinas, realiza 24.000 viajes al día,
tiene una red de 3.5 kilómetros y opera a una velocidad de 4 metros por segundo. Y las bicicletas, que realmente tienen un impacto positivo en la movilidad de Bogotá, es una movilidad limpia. Nos movemos con más de 880.000 viajes diarios en bicicleta por una red de ciclorrutas de 590 kilómetros. Pero en Bogotá hemos roto el celofán. Hemos terminado con el mito de que no podemos estructurar y construir proyectos masivos de alta capacidad, limpios, amigables con el medio ambiente, ferroviarios, para la movilidad de la ciudad, y estamos avanzando en la construcción de la línea 1. Igualmente, Bogotá es el reflejo, o a veces en las regiones se refleja lo que pasa en Bogotá, y estamos viendo una explosión realmente revolucionaria del transporte de la última milla, ferroviario, de pasajeros, eléctrico, moderno, que no tiene nada que ver con nuestra infraestructura férrea de finales del siglo XIX, en la cual tenemos que darle un salto tecnológico y un cambio realmente efectivo. O sea, no podemos seguir manteniendo una línea férrea Bogotá-Zipaquirá de trocha angosta con unos trenes que andan a 20 kilómetros por hora. Aquí estuvo Orlando Santiago en la primera conferencia. Espero que haya hablado del Regiotran de Occidente y del Regiotran del Norte, que son sistemas de transporte que nos van a unir con la región de una manera efectiva. Pero decía que hay una explosión de proyectos. Decía que está Cundinamarca con los dos que acabo de mencionar, el Valle del Cauca con el tren de cercanías que unirá a Cali con Jumbo, Cali con Jamundí, Cali con Palmira, y están desarrollando su primera línea Cali-Jamundí. Medellín y Antioquia, que además tiene el metro de hace 29 años, pero está programando un metro ligero de la calle 80, tiene tranvías, tiene cables, tiene un sistema integrado de movilidad mucho más moderno que lo que tiene Bogotá, y está desarrollando un proyecto de tren de cercanías que denomina el Tren del Río. Tren del Río que está en estudios de factibilidad, y el metro ligero de la 80 que está en construcción. En el caso del Valle del Cauca, el tren de cercanías que está terminando su fase de factibilidad para optar por la financiación del gobierno nacional. Y en Bogotá, que les decía, tenemos la línea 1 en construcción, línea 2 en licitación, línea 3 en estudios de factibilidad, y a partir del 6 de diciembre estamos estudiando una iniciativa privada para la extensión de la línea 1. Línea 1 del metro de Bogotá. Aquí tenemos una imagen de lo que es nuestro sistema de estructuración de línea 1. La línea roja, que es la línea 1, que inicia en Bosa, en el Patio Taller, va por la avenida de Villavicencio, avenida 1 de Mayo, calle Primera, Caracas, llega hasta la calle 72 y la extensión hasta la calle 100, con 3 estaciones adicionales y una posible continuidad de autopista norte. Pero en este momento nos vamos a quedar en calle 72 en construcción y en estudio de prefactibilidad de la estación a calle 100. Tenemos la línea 2 en licitación, que sale de la calle 72, baja al occidente por toda la calle 72, toma la avenida Ciudad de Cali, coge la avenida, la zona del Aló Norte y llega al Patio Taller en el borde del río Bogotá. Y la línea 3, que tiene un estudio de prefactibilidad, que sale de Soacha, de Ciudad Verde, sube por la autopista sur, coge el corredor férreo del sur hasta llegar a la calle 26 y llega a la estación 13 en la calle 26 con Caracas. Hemos avanzado de ese resultado del estudio de prefactibilidad. Es muy importante tener, ustedes que son estudiantes de ingeniería, el concepto de las fases del proyecto. Es un concepto de ley, pero además es un concepto tecnológico, en donde vamos a pasar a la factibilidad. Ya la contratamos, pero incluimos
que se estudiara cerrar el circuito por el borde occidental por una línea, una alternativa en estudio de la avenida Boyacá y una alternativa por la avenida Ciudad de Cali, porque nos ha indicado de que no toda la gente que está en Soacha quiere ir al centro de Bogotá aquí, sino que también hay una demanda de viajes hacia la zona noroccidental, que puede ser el corredor de la avenida Boyacá o el corredor de la avenida Ciudad de Cali, y cerraría un anillo que lo que genera es una distribución mucho más equilibrada en la red de la distribución de la demanda. Tenemos lógicamente el Regiotran de Occidente, que viene de Facatativá, y Regiotran del Norte, que viene de Zipaquirá, y se integran todos aquí en lo que conocemos como el PK5 o el Centro Comercial Gran Estación. ¿Cuáles son las características de la línea 1 ya que la vimos? Va a operar a una velocidad promedio de 43 kilómetros por hora. Va a tener una velocidad máxima entre estaciones de 80 kilómetros por hora. Recorrerá 23.6 kilómetros. Tendrá una capacidad de movilizar 1 millón de pasajeros. Seguramente el primer año estaremos entre 600.000 y 700.000 kilómetros. Es 100% eléctrico. Tenemos 16 estaciones a todo lo largo. La estación 1, que está en el Parque Gibraltar. La estación 2 y 3, que están por la avenida Villavicencio. En la estación 7 se integra con la troncal de la avenida 68, 68 en la estación 7, y luego estaciones que se integran contra el Milenio en la Caracas. Bogotá es una de las ciudades singulares que, teniendo 8 millones de habitantes, no tiene una línea de transporte masivo. Y construir en este momento para una ciudad de 8 millones de habitantes una línea de transporte masivo, pues es un reto que lo estamos cumpliendo. Tenemos que trabajar mucho con la parte del comercio, la parte afectada. Sin embargo, hace más de 2 años terminamos, y así estaba establecido como compromiso contractual, la compra de 1.427 predios. Están totalmente terminados, contamos y entregados al concesionario Metrolínea 1 la totalidad de los predios, y el alcance del proyecto vamos a recuperar y a más de 1.400.000 metros cuadrados de espacio público. Vamos a entregar 19 kilómetros de ciclorrutas. En las 3 estaciones vamos a tener 9.750 parqueaderos, biciparqueaderos, y vamos a servir a una población que el 88% está dando los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. Estos estratos invierten o gastan más porcentaje de su ingreso mensual en transporte que cualquier otras personas de la población, y son los que hoy gastan más tiempo pagando más para ir de los sitios de su habitación a los sitios de trabajo. Nosotros tratamos de vivir cerca del trabajo, nos movemos en vehículos particulares cómodos, pero la población de Bosa y Kennedy sale de las zonas donde estamos haciendo la primera línea y se demoran 2 horas en llegar a la calle 76 por cada trayecto. La primera línea hará ese trayecto en 27 minutos. Supongamos que por cada trayecto le quede 1 hora a cada una de estas personas. En el día son 2 horas que no va a tener que estar luchando y metida en el trancón, sino que lo va a poder disfrutar con su familia, cuidando de sus padres, educándose en deporte, en bienestar. Y eso nos motiva en la empresa Metro de Bogotá para no aplazar ese compromiso que tiene que darse en marzo de 2028, cuando estemos terminando la construcción de la primera línea. Brindarle a esa población ese beneficio de poderse mover
en un sistema limpio, que lo vamos a ver más adelante, en un sistema cómodo, inteligente, adaptado a nuestra forma de vida y con unas velocidades de operación totalmente adecuadas. Esta es una foto de cómo va el metro. De este lado de abajo de la foto tendríamos el patio taller. Saliendo del patio taller tenemos un canal que se llama Canal Cundinamarca, y del Canal Cundinamarca sale un puente metálico que conecta al viaducto de lo que va a ser la primera línea del metro de Bogotá. Hoy el domingo terminamos 3 kilómetros de viaducto. En total estamos trabajando hoy con 6 vigas lanzadoras como la que acabamos de ver. Hemos iniciado obras en 3 estaciones. Esta es la estación 1 que también terminó la semana pasada su estructura en concreto. Estación 6 que también en la próxima semana termina. Y esta es una muestra de cómo izamos las dovelas que se integran para formar un vano de una viga en U que constituye el viaducto. Tenemos 138 frentes de trabajo, diarios y nocturnos, más 69 frentes nocturnos exclusivamente en la ciudad. Tenemos hoy 138 frentes de trabajo. Hoy tenemos 10.200 trabajadores vinculados aquí en Bogotá y desarrollamos actividades de trabajo en 6 o 7 países del mundo. En Bogotá, lógicamente, Colombia. En China, con la construcción y fabricación, no construcción, sino fabricación de los trenes. En Canadá y en Inglaterra, toda la parte de comunicaciones y electrónica. De Chile provienen los equipos de la PMO que nos ayudan a mantener el proyecto dentro de los riesgos y los márgenes adecuados de ejecución. De Italia tenemos los validadores o certificadores de que el proyecto va a cumplir con las normas internacionales de operación, que es ITAL Certifer. La interventoría es de empresas españolas, colombianas y chilenas, o sea que tenemos una integración muy importante a nivel de países internacionales. ¿Cómo vamos? Al corte del 31 de enero tenemos un avance del 48.24%. Hacemos un control de la ejecución del proyecto a través del programa Primavera P6 que se integra con BIM. O sea, se mide y se evalúa con el BIM y el programa Primavera P6 que nos establece para estos proyectos complejos una senda de donde se puede ubicar la ejecución del proyecto y que la simplificamos en 2 datos, que es el programado temprano, que es la línea azul, que debería ir en el 50.84, o el programado tardío, que es la línea amarilla, que debería ir en el 45.19. Mantener el proyecto en esa senda garantiza que los que ya han visto algo de software de programación, que la ruta crítica corresponda a un porcentaje determinado de actividades, es decir, no puede ser la ruta crítica de un proyecto un porcentaje de las actividades del 80% porque el proyecto está ahogado, y que las holguras correspondan a la posibilidad de que algunas actividades se muevan dentro de su holgura para compensar. O sea, un proyecto nunca se ejecuta de una manera definida y matemáticamente establecida. Hay algunas cosas que en algún momento avanzan más que otras, pero el proyecto Primavera P6 combinado con BIM nos permite tener este tipo de análisis y de resultados. El proyecto hoy lo podemos simplificar en 7 componentes, esto es 8 componentes, esto es contractual, el viaducto que va en un 36%, las estructuras complementarias
que van en un 69%. Las obras de urbanismo y de adecuación y construcción de edificios del patio taller en un 68%. Los edificios de las estaciones metro en un 12%. Los sistemas de equipo en un 16%. Material rodante en un 31%. Malla vial y espacio público, que escasamente empezamos a trabajar con el espacio público de calle 72 en un 0.39%, y unas actividades que no están programadas dentro de estos componentes, que son todas las actividades que hacemos en las vías de desvío para la implementación de los planes de manejo de tráfico, todo el traslado de redes secundarias que se pagan por precios unitarios en el 77%. Aquí es importante resaltar que el contrato es un contrato de ejecución que se ejecuta a través de 597 unidades de ejecución. Se retribuyen esas unidades de ejecución con unos valores que están definidos dentro del contrato, pero no se paga el proyecto, porque el proyecto se paga al final, se termina de pagar al final en el año 2048, cuando termina también la operación. Entonces entraremos en operación en el año 2028, marzo del 2028, y no habremos pagado el proyecto porque el modelo financiero está establecido de esa manera, de pagar hasta el final. Lo que hemos hecho es retribuir unidades de ejecución, pero hay una fórmula de pago durante la etapa de la operación. ¿Cómo va el viaducto? El viaducto es muy interesante. Tenemos 3.000 metros terminados, tenemos operando 6 vigas lanzadoras. En el país hay 8 vigas lanzadoras. Hemos trabajado hasta con 7 vigas lanzadoras. Hoy trabajamos, en este momento, hoy martes, estamos trabajando con 6. Hay una viga lanzadora que se está trasladando y hay una octava viga lanzadora que se está montando. Entonces trabajamos hoy con 6 vigas lanzadoras. El viaducto lo esquematizamos de la siguiente manera. Toda la cimentación del viaducto se hace a través de pilotes. Cada apoyo es diseñado de manera particular. No hay unos diseños estándares, sino que cada apoyo se tiene un diseño particular. Tenemos 745 apoyos, hemos construido 383 apoyos. Los apoyos se componen de 2 elementos: la parte de pilotes y la parte del dado de cimentación, que amarra los pilotes hacia abajo. Pues lo llamamos dado, pero se puede llamar zapata de cimentación. Y a partir de la zapata de cimentación o dado de cimentación sale la columna, la viga capitel y la viga NU, que van a recibir el sistema férreo. Tenemos pilotes totales 5.859, hemos instalado 4.343 de la parte de los que son prefabricados, y de la parte de los preexcavados 2.230 y construidos 823. Columnas tenemos 293 terminadas y 917 totales, y arriba las dovelas tenemos las vigas capitel 742, hemos terminado 169, y las dovelas hemos fabricado 1076. De 7.628 hemos construido 794 vanos, que es la distancia entre un apoyo y otro, entre una columna y otra, para una longitud de 3.000 metros lineales. ¿Cómo son los pilotes prefabricados? Hemos montado una fábrica de prefabricados en el patio taller, donde se construyen o se fabrican estos pilotes. Son un tubo de diámetro de 1 metro, 14 centímetros de paredes, que se colocan dentro de una formaleta circular o cilíndrica. Se coloca el refuerzo, que se arma a través de estos equipos automatizados. Un refuerzo, una canasta de 15 metros de refuerzo como en una longitud de 15 metros. Esta máquina la arma en 8 minutos. El rendimiento es muy grande. Una vez que está armada la canasta, se coloca en la formaleta, en la mitad de lo que es todo el cilindro. Se coloca una cantidad de concreto específica
medida, no se puede colocar más ni se puede colocar menos. Y una vez que se colocan las tapas, se tensiona el acero longitudinal, y una vez se coloca la tapa superior, se pone en una centrífuga que durante 12 minutos lo gira y hace que el concreto se pegue a las paredes, se suelta el tensionamiento de las varillas, comprime el concreto y queda hecho un pilote de 15 metros de largo, que pasa a una cámara de vapor que nos agiliza el proceso de resistencia, reduciendo de 28 días a 8 horas. Producimos entre 60 y 70 pilotes diarios, trabajamos 24 horas, excepto los domingos. 60 pilotes de 15 metros son 900 metros lineales, estamos casi en 1 kilómetro de pilotes, 1000 metros lineales de pilotes, casi a diario. Esperamos terminar esta producción hacia el mes de septiembre, octubre este año. Estos pilotes vienen a una piloteadora, una máquina especial traída de China, que coloca el pilote y lo introduce de acuerdo con el diseño de la cimentación del apoyo. Estas longitudes pueden variar entre 30 y 60 metros. Se colocan en tramos de 15 metros y fabricamos también tramos de 7,50 para lograr pues que no, si la longitud es de 38 metros el diseño, pues puedo colocar, o de 34 metros el diseño, pues puedo colocar 2 tramos de 15 y uno de 7,5, no los corto, los coloco y se queda. Una máquina de estas, que es muy importante porque estamos trabajando con ella, es capaz de colocar 3 o 4 pilotes diarios dependiendo de la longitud y del tamaño, mientras que una piloteadora de las que tradicionalmente conocemos, preexcavados, se demora entre 3 y 4 días para colocar un pilote. Entonces aquí vemos por qué estamos teniendo unos rendimientos importantes en el desarrollo de la primera línea del metro. Como les decía, encima de los pilotes construimos un concreto de limpieza sobre los pilotes. A estos pilotes luego le colocamos un refuerzo que baja del orden de 1,50 a 2 metros dentro del tubo. Se rellena, se arma la estructura del dado, el refuerzo del dado, colocamos el acero de salida de las columnas y fundimos el concreto para lograr pues el inicio de las columnas del dado. Una vez tenemos las columnas, tenemos 2 tipos de columnas. Cuando lo que tenemos es una monopila, como veíamos en el esquema, sobre el cual vamos a construir la viga capitel, son columnas circulares entre 2,50 y 3 metros de diámetro, a alturas del orden de 14 metros. Es un viaducto alto, y en las estaciones donde nos integramos con las estaciones BRT tenemos columnas alargadas o con una entrega semicircular pero alargadas para adaptarnos a la parte de lo que son las paredes de la estación BRT, como el ejemplo de lo que vemos aquí. El capitel ha sido un esfuerzo inmenso de la empresa Metro y de la interventoría para que se cumpla con lo que está especificado. Parece una cola de ballena, tiene una especificación redondeada en los bordes superiores y en el manejo de la parábola que une la circunferencia de la columna con la entrega del capitel, que está totalmente definida, y logramos que la formaleta que se construyó en China refleje esta exigencia que estaba en el pliego de condiciones. Hoy tenemos 84 formaletas
que están produciendo todo el trabajo de la viga capitel. Viene luego en el patio taller la fábrica de dovelas Zenú. Esta es una dovela, tiene 11 metros de ancho por 2,57 11 metros de ancho porque es el ancho del viaducto sobre 2,57 que sería en lo que está dividido cada uno de los vanos. Aquí estamos fabricando una dovela. Las dovelas son únicas. La dovela tiene un sello. Esta dovela va entre tal columna o entre tal apoyo y tal apoyo. Los apoyos los tenemos codificados. El código de un apoyo es S. El número que sigue es la estación a la cual va a llegar. Entonces, en el ramal técnico que estamos saliendo entre el patio taller y la estación 1, todos son S1. Y contamos el número de apoyos desde la salida de la estación anterior o del patio taller, cuántos apoyos van. Entonces yo puedo estar parado o viendo una columna que se llame S123, lo que me indica es que tengo 23 columnas desde la estación anterior o desde el patio taller y estoy en la interestación entre el patio taller y la estación 1. Cuando estoy entre la estación 1 y la estación 2, voy hacia la estación 2, la columna se llamará S2 y el número que sigue es cuántas columnas hay de la estación 1 hacia la 2, estación 2, 35, quiere decir que estoy en la columna 35 de la interestación 1. Es un código muy claro para no perdernos y las dovelas se identifican para ese vano y el vano es el código de la columna del inicio en el avance de la abscisa. Entonces la S132 inicia en la columna S132 y termina en la S133 y deberá ser el apoyo inicial o el apoyo final. Son dovelas totalmente diferentes. La dovela del centro también es diferente y las dovelas intermedias va a depender de la luz que hay entre las columnas como un diseño específico en los 24 kilómetros. Y tiene un machiambrado, yo no sé si alcanzan a verlo aquí, estamos viendo el lado hembra de la viga que se usa como formaleta para la viga, para la fundición de la dovela que está detrás de esta. Y estas mangueras se llenan de aire para asegurar que los ductos que las van a unir en ese tensionamiento posterior van a estar permeables y precisos. Son mangueras que se colocan vacías y luego se les inyecta aire común y corriente a presión para asegurar que la dovela de atrás que se está fundiendo va a tener la misma continuidad o luz para poder hacer un tensionamiento, porque el sistema del vano, o sea, la distancia entre columnas, es una viga post-tensada estructuralmente hablando. Simplemente apoyada, pero post-tensada, porque se apoya en apoyos de neopreno sobre las vigas capitel. Aquí vemos un render de cómo se montan cada una de las dovelas en las vigas lanzadoras. O sea, se lleva la dovela en un camión con un elemento que sale de la viga lanzadora, puede ser lateral o por debajo, se sube al vano, se posicionan de manera irregular y luego se alinean. Una vez alineada se usa un epóxico para que la parte machimbrada entre perfectamente y se pegue, y una vez que tengamos el epóxico colocado se pasan los cables de tensionamiento, se asegura el tensionamiento con una carta de tensionamiento. Los que ya han visto concreto postensado saben que hay una carta que es esfuerzo, elongación del cable, para asegurar que el vano va a trabajar de manera perfecta como una viga simplemente apoyada. Este es en el caso lateral. Ya tenemos 2 carritos de estos, no los hemos utilizado, seguramente los utilizaremos en la Caracas y se lleva a su ubicación de esa manera. Se colocan todas en una posición intermedia, se pegan
se tensionan y se posiciona sobre la viga capital. Aquí vemos un video de la vida real. Esto ya es aquí en Bogotá. La viga lanzadora toma la dovela, se revisa, se sube. Ahí ven que tengo el lado macho y vamos a tener de este lado el lado hembra para hacer el empate exacto, hacer el tensionamiento, hacer la prueba de carga y ubicar la viga entre los dos capiteles para dejar el vano cubierto. Estábamos diciendo cómo íbamos. Voy a pasar rápidamente esta parte. Viaducto vamos en un 36%. Ahí tenemos para cada uno de los componentes en que hemos dividido el análisis del desarrollo del proyecto, la programación tardía y la programación temprana, y esto es a corte de 31 de enero. Estructuras complementarias, tenemos 6 unidades de ejecución, estamos trabajando en 4. Una de ellas es el intercambiador de la calle 72, que nos falta trabajar el costado sur, nos falta terminar, no trabajar, sino terminar el costado sur occidental. Ya dimos en operación todo lo que es el paso de las vías por debajo de la Caracas y de la carrera 15. Intercambiador en un 96.28. Algo que ya habíamos terminado es este puente que pasa la avenida 1 de Mayo sobre la avenida 68. Estas son obras de la troncal 68 de Transmilenio. Nosotros ya construimos este puente, lo terminamos el año pasado. Ya demolimos el puente viejo porque por la mitad va la línea 1 del metro, y tenemos una estación ubicada en esta zona. Aquí ya tenemos la cimentación del nuevo puente, y ese puente debe estar terminado hacia diciembre de este año. Vamos con un 63.44. Terminamos la cimentación, estamos haciendo zapatas de cimentación, construyendo columnas para traer los carros de avance. Este es un puente que se va a construir por dovelas sucesivas, entonces carro de avance para la fabricación de las dovelas. Patio taller. En el patio taller tenemos un complejo realmente de construcciones. Tenemos la fábrica de pilotes ubicada en un sitio que será la expansión de las cocheras cuando pasemos de 30 trenes, que son los trenes que vamos a recibir para la operación hasta el año 2048, a más trenes. Tenemos un área para poder construir otras cocheras para otros 30 trenes. El área de cocheras, que ya está, la cubierta va avanzando. La zona de talleres, edificio administrativo, zona de conversión de energía, esto lo haremos más tarde. Línea de pruebas, y acá al fondo vemos toda la fábrica de dovelas prefabricadas para alimentación del metro. Utilizamos, y esto me lo acaban de colocar en la presentación, no lo traía previsto, pero al ver la presentación anterior de la ingeniera muy bien, me motivó a decirle: nosotros también somos un proyecto que se ejecuta por BIM. Hemos traído este ejemplo, que fue el que tuvimos más a la mano, del patio taller, en donde podemos ver cuáles son las etapas de construcción, cómo se va a desarrollar esa construcción del edificio administrativo, y está en BIM. O sea, aquí podemos ver en BIM cómo nos van a quedar los espacios. Pero lo importante hoy del proyecto y de la utilización de la herramienta BIM es poder tener un elemento que nos permita solucionar las interfaces. La interfaz entre la obra civil, la estructura, las redes eléctricas, de sistema hidráulico, de lógica, de información, la ubicación de puertas, de ventanas, de mobiliario, todo lo puedo ver ahí. Y ahora vamos a ver en forma acelerada cómo, teniendo el proyecto
ejecutado a través del programa Primavera P6, puedo decirle en qué fecha debo tener y qué debo tener con esa correlación entre BIM y el Primavera P6, cómo va la obra. Por ejemplo, puedo pararla en algún momento. Esto es una demostración de cómo puedo parar el proyecto y saber qué debo hacer, cuáles son los materiales que debo proveer. Me lo da la interacción entre el proyecto Primavera P6 y el BIM. Pero aquí quería hacer una reflexión adicional. Fui invitado a un congreso a Granada, España, sobre metros y encontré que todo el mundo utiliza la herramienta BIM para sus proyectos. Allá utilizar la herramienta BIM no es novedoso. Y han dado 2 pasos hacia adelante. Si yo ya tengo el proyecto en BIM ajustado con los planos as-built a como quedó realmente construido, tengo un gemelo digital, tengo un activo digital. O sea, tengo el proyecto en obra materializado y en la oficina en un activo digital, real a como quedó, resuelto y hecho como realmente fue construido. Ese proyecto va a trabajar y se genera con la herramienta BIM el gemelo digital. El gemelo digital es el proyecto que está operando fuera, pero tenerlo visualizado digitalmente en el escritorio. ¿Cuál ha sido el efecto que más me llamó la atención? Las áreas en donde tenían que tener un inventario de repuestos muy grande, porque si tal repuesto me falla, tenerlo aquí ya de una vez pedido, se había reducido a menos del 20%. Porque el gemelo digital establece tal fecha tiene que cambiar tal elemento, tal bombillo, tal rodamiento, tal tuerca, tal tornillo, porque ya le va a fallar porque está llegando a su vida útil. Entonces esa herramienta se pide dentro de los 30 días y cuando entre el tren a mantenimiento ya se sabe exactamente lo que se tiene que cambiar para que no se vare, para hacer una acción, como tú decías, preventiva de la programación. Otros efectos de la programación es alimentar un algoritmo que el gemelo digital sabe hoy, martes 25 de febrero del 2025, cómo va a operar o cómo se va a mover la ciudad y cómo debo despachar los trenes para que ese despacho sea efectivo. Entonces hay que crear ese algoritmo, hay que alimentar el algoritmo, hay que darle la información de la ciudad para que él programe el despacho de los trenes. Vamos a ver, y se me pasó, pero de una vez, los trenes de la línea 1 están con la tecnología más importante del sistema ferroviario hoy en el mundo. Son trenes de tecnología GOA 4, operan sin conductor, su operación está programada desde un centro de control y operaciones CCO. Tenemos 2 CCO, vamos a tener 2 CCO, uno en la estación 3 en la calle 26 con Caracas, que será el CCO principal, y otro CCO de respaldo que está en el patio taller. Son redundantes. Si un CCO sale del servicio, el otro CCO tiene la capacidad de hacer toda la operación de la línea 1. Entonces, eso tiene que ser alimentado a través de un gemelo digital. Es una herramienta que existe y estamos trabajando en el activo digital y en el gemelo digital con soporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso no estaba dentro de la programación, pero el sueño de la empresa es que cuando empecemos a operar en marzo del 2028, estaremos operando con un gemelo digital de lo que tenemos en terreno prestando servicio a la comunidad. ¿Cómo van las estaciones? Esta es la estación 1, terminada toda la estructura. Aquí podemos ver cómo llegará el viaducto, se integra aquí sobre estas bases y pasará al otro lado para luego conectarse, y aquí vamos a tener las plataformas de ingreso y egreso de los trenes. Esta es una estación tipo mezanine. Las estaciones del metro las hemos dividido en 2 estaciones tipo mezanine, que su ingreso es por debajo de la estación y dentro de la misma estación se accede a las plataformas, o estaciones con edificios laterales, en donde tendremos unos edificios laterales en donde la población accederá por
por el edificio lateral a la plataforma de acceso, porque seguramente aquí podemos tener una estación de BRT o un espacio público. Otra estación Mezzanine, que es la estación 6. Esta está en la 1 de mayo con Boyacá. Nuevamente fotos de la estación 1, la estación 2 iniciando su integración con el Portal América de Transmilenio. Estación 3, que es lateral, estamos trabajando. Este es el edificio en el sentido calle 72 y acá está el edificio en el sentido hacia Parque Gibraltar. Estación 4, estación 5, estación 6, que la veíamos ahora que prácticamente esta semana estamos terminando de fundir esta placa y terminando toda la parte de lo que es la estructura de la estación. Sistemas y equipos, vamos en un 16%, esto se está fabricando en diferentes partes y se integra en China con los trenes. Material rodante en un 31%. Uno de los hitos más importantes de lo que vamos a ver este año en septiembre es que llegará el primer tren. Ya este primer tren salió de fábrica en los primeros días de febrero y está haciendo pruebas antes de ser enviado. Pruebas que incluyen 2.500 kilómetros de operación en la línea de pruebas de fabricación en Xi'an, China. Luego será embarcado y deberá estar llegando a Bogotá hacia el mes de septiembre. Y aquí el tren hará pruebas en una línea de pruebas de 905 metros que tenemos en el patio taller, y luego que pase ahí los protocolos de seguridad, empezará a hacer pruebas de 2.500 kilómetros en 5.700 metros de viaducto que deben estar terminados para 22 de mayo del 2026. O sea que en mayo de 2026 veremos entre el patio taller y la estación 4, que queda al frente del Compensar de Kennedy, los trenes haciendo pruebas independientes por tren en modo automatizado, la mayoría de los kilómetros, 2.500 kilómetros para cada tren, y ahí estará Ital Certifer verificando el cumplimiento de todos los parámetros técnicos de los trenes. Traslado de redes totales, todavía tenemos redes secundarias que trasladar, especialmente en la zona de la Caracas. Estos son los pasos más importantes de la línea 1. O sea, la fase previa de 27 meses se terminó el 8 de enero del 2023, se generó un cierre financiero donde el concesionario aportó 1.95 billones de pesos. La fase de construcción inició el 25 de julio. La fase de pruebas debe iniciar el 16 de septiembre de 2027, 25 de julio de 2023 hasta septiembre de 2027. Ahí termina en este hito de inicio de la fase de pruebas. La fase de construcción inicia una marcha blanca y la operación comercial arrancará el 15 de marzo del 2028. Ahí tendremos que haber terminado 597 unidades de ejecución, haber retribuido esas 500 unidades de ejecución, y lo que hace falta por pagar se pagará durante la fase de operación que inicia por 20 años, el 15 de marzo del 2028 hasta marzo del 2048. Como les hablaba de los hitos, la entrega del primer tren en Colombia en septiembre de este año, la finalización de la señalización y control de trenes deberá quedar el 22 de mayo para los 5.760 metros, en donde iniciaremos las pruebas de cada tren. La instalación de la vía férrea por todo el viaducto terminará el 17 de enero del 2027. La finalización de la fase de construcción e inicio de la fase de pruebas, como les he explicado, deberá iniciar septiembre del 2027. ¿Cuáles son los beneficios de esta línea 1? La verdad, tenemos beneficios muy importantes. Mejorará la calidad de vida de la población. No nos cabe duda de que tendrá un impacto en la movilidad, en la experiencia del usuario en el sistema de transporte público, porque generará una capacidad
que esos 4 millones de viajes que se generan seguramente van a aumentar, porque atraerá gente que hoy está en moto y en el carro particular, la atraerá al sistema público. Aumentaremos por ahí a unos 4.200.000, pero movilizaremos a través de la línea 1 casi 600.000 viajes en el primer año, lo cual le va a dar una mejor capacidad y mejor experiencia de transporte Transmilenio. Entonces el sistema todo se mejorará y esto mejorará la calidad de vida. Impulsará el desarrollo urbano integrado a la movilidad, o sea, la gente va a querer vivir al lado de las estaciones del metro. Ya vemos cómo se desarrollan proyectos urbanos en donde dicen a 10 minutos de las mejores universidades de Bogotá en estrato 3. Estoy en la 1 de Mayo con Boyacá, 1 de Mayo al lado del Hospital de Kennedy, pero están a 10 minutos, se montan en la estación y llegan a la estación 11 o 12 de esa manera. O sea que va a generar una revolución en la parte de lo que es la demanda de desarrollo urbano. Hay un impacto cultural en la ciudad. Lógicamente tendremos nuevos espacios, nuevos relacionamientos con la infraestructura, agilizará la movilidad sobre la cual ya he hablado, respetará el medio ambiente, que hay una diapositiva que voy a hacer énfasis en eso, se beneficia el comercio formal y habrán unos incentivos de fuerzas económicas que llegarán a Bogotá cuando tengamos un mejor sistema o una mejora en el sistema del transporte público. ¿Por qué mejoramos la calidad de vida? Por el tiempo, porque es un sistema amigable, 100% eléctrico, reducirá la accidentalidad al traer personas que viajan en moto todos los días a un sistema eléctrico seguro. No hay duda de que ese riesgo de accidentes en moto y los números de accidentes se disminuirán. Se incrementará la accesibilidad al transporte público, le dará más tiempo libre a los ciudadanos, que ya lo he comentado. En el primer año ahorraremos 19 millones de galones de combustibles de origen fósiles al pasar gente del sistema de transporte. Claro que hoy tenemos una flota de buses eléctricos, pero a pesar de eso todavía tenemos zonas muy contaminadas, y por la dinámica de los vientos en Bogotá, la zona suroccidental y la zona sur es una de las zonas más contaminadas. Cuando tenemos problemas de calidad de aire, allá tenemos los registros peores, y eso se logrará mejorar la calidad del aire reduciendo la emisión de 171.000 toneladas de dióxido de carbono en el primer año, que eso es como si hubiera aparecido en Bogotá 12 parques Simón Bolívar totalmente rearborizados para poder absorber y transformar 171.000 toneladas de CO2. Agilizará la movilidad. Ya comenté sobre el ahorro de 2 horas diarias. Esto es un impacto fenomenal de lo que tendrá la línea 1. Y hemos hablado de cómo el sistema se alimentará con energía eléctrica. Esto es una infraestructura también, que solamente esta infraestructura sería propia de un proyecto. Estos trenes tendrán una capacidad, o se alimentarán a través de un tercer riel, pero tendrá la capacidad de que los trenes, cuando están frenando, emiten o desarrollan una energía que es captada por los trenes que están arrancando en las estaciones. Entonces ahí tenemos una eficiencia de gasto de más del 35% en el consumo de energía. La energía se recircula, los trenes llegando a la estación frenan, generan o liberan una energía que es captada por los trenes saliendo de la estación. Es un sistema, como les decía, automatizado, GOA 4. Este GOA 4 nos permite tener una interacción con el usuario muy clara, de mandar una información en tiempo real de a qué hora llega el tren, cuál es el vagón o en dónde me posiciono en la plataforma para ingresar al vagón que va a quedar más desocupado o que viene más desocupado. Esa comunicación en tiempo real es fabulosa. Una programación de trenes en función de la demanda, utilizando el gemelo digital de BIM y un control de supervisión de equipos electromecánicos desde las estaciones automatizado.
Tendremos 3 subestaciones receptoras, es decir, que el sistema es redundante en 3 veces. Cada estación receptora será capaz de operar ella sola el sistema. Están ubicados una en el patio taller, otra en la estación 11, que ya está construida, que está en la calle Primera llegando a la Caracas. La construimos en TAR, en el traslado y otra en la estación 15 en Chapinero, en la calle 66 con 17. Tendremos una potencia máxima para el diseño de estaciones de 60 megavatios. Tendremos un sistema de iluminación con energía LED también que ahorra consumo. Por lo tanto, solamente la operación, la construcción de las subestaciones de tracción, que son 10, y los centros de transformación. Los trenes no operan con energía alterna, operan con energía continua. Vamos a tener una subestación que la llamamos El Porvenir de Enel, la está construyendo Enel, que va a recibir la energía a 115.000 voltios, la pasa a 34.500 voltios en las subestaciones de tracción y luego la transforma en los centros de transformación a energía continua de 750 voltios para darle energía. Tenemos redundancia internacional, de norma internacional, para que el sistema, en caso de que una subestación salga o en el caso que haya que sacar del sistema una estación, las demás estaciones son capaces de operar el sistema. ¿Cómo se transfiere? Nosotros podemos tener trenes con catenaria que van colgados de unas líneas de energía eléctrica en la parte superior o con un tercer riel. El tercer riel es un riel invertido que iría dentro de estas carcasas y aquí esto sería un esquema del tercer riel en lo que sería el patio taller. Es un riel de aleación de aluminio que en el caso nuestro ya de lo que estamos haciendo en el patio taller va soportado en las durmientes o traviesas que están soportando los rieles del tren y se pegan mediante un patín que sale de los vagones y se pega por debajo, o sea, por encima tengo una carcasa, pero el patín, como lo vemos aquí, se pega a este riel de aluminio para hacerle la conexión de corriente a los motores del tren. Ese patín se pega cuando se acaba el riel y en la parte del patio taller va a estar a la derecha en el sentido de nuestro abscisado de la línea de prueba, pero tiene ambos lados porque en la parte del viaducto vamos a tenerlo en la parte central, como lo vemos aquí. El tercer riel está en la parte central porque aquí en el viaducto tenemos una pasarela para que si hay algún accidente, esta pasarela de la viga en U está a la misma altura del piso del tren. La gente puede salir, caminar pues con una baranda muy importante que brinda seguridad, no solamente seguridad real, sino seguridad de que la gente se sienta segura para llegar a la estación más próxima. Por lo tanto, el tercer riel aquí está en la parte central del viaducto y no en la parte lateral como está en el patio taller. Esto les quería contar de línea 1. La empresa Metro de Bogotá siempre manifiesta que se encuentra enamorada del proyecto, que lo estamos construyendo y que luchamos para que todos los elementos de riesgo se mitiguen y podamos tener en operación comercial en marzo del 2028 la línea 1. La línea 2, que está en licitación, es una línea subterránea y se integra con la línea 1 aquí en la estación 16 en la calle 72, la estación 1 del metro y la estación 16. Son 11 estaciones bajando por la calle 72 hasta el patio taller en el predio de Fontanar del Río, que está reservado para el patio taller.
Son líneas subterráneas hasta la estación 10, 15.5 kilómetros, 14.9 kilómetros subterráneos. Luego hay una transición de subterráneo a elevado. La estación 11 es elevada y el patio de taller es un patio de taller muy similar al patio de taller de línea 1, construido sobre un terraplén de 4.30 metros sobre ese suelo que es una madre vieja del río Bogotá, un suelo muy blando, compresible. Nos tocó colocar en este patio de taller 52.000 pilotes de 30 centímetros de diámetro, 20 metros de profundidad, para lograr una densificación del terreno y poder colocar sobre él 4.30 metros de terraplén, casi 20 centímetros por encima del nivel de los jarillones del río Bogotá en la zona, lo cual nos da una seguridad de inundación para una lluvia de 1000 años. El jarillón del río Bogotá está para 500 años. O sea, los que ya han visto hidráulica, aquí estoy en un escenario muy importante. Línea 2 del Metro de Bogotá. 11 estaciones, 15,5 kilómetros de trazado, 4 localidades más conectadas, 2.5 millones de personas beneficiadas, 450.000 a 500.000 personas más cerca del transporte masivo, 46,3 millones de horas más al año para disfrutar la vida. La línea 2 del Metro de Bogotá es una realidad. Empezará en la calle 72 con carrera 10ª y terminará en el sector de Fontanar del Río, con un tiempo de viaje promedio de 20 minutos, desde la estación número 1 hasta la estación número 11. Con 10 estaciones subterráneas y una elevada, que se conectarán con el sistema integrado de transporte, 5 trocales de Transmilenio y la línea 1 del metro. La estación número 1 de la línea 2 se interconectará con la estación número 16 de la línea 1. Esto permitirá una reducción del 42% en los tiempos de viaje, desde Suba hasta el centro de Bogotá. La línea 2 del metro brindará una reducción aproximada de 87.000 toneladas de CO2 anuales en su primer año de operación. 25 trenes con una capacidad de 1.800 pasajeros por tren. Un tiempo promedio de espera de 2,2 minutos en hora pico y 10 minutos en hora vallo. 800.000 viajes diarios adicionales a la red metro. Y transportará hasta 49.000 pasajeros hora sentido en el año de máxima demanda, 2042. ¿Por qué la línea 2 es subterránea? Gracias a un estudio de alternativas y prefactibilidad realizado en 2020, que tuvo en cuenta el impacto ambiental, el proceso constructivo, el urbanismo, la experiencia del usuario, lo financiero, los beneficios y los riesgos, se definió que la línea 2 fuera subterránea. Con el objetivo de impactar positivamente a la movilidad de la ciudad, se implementará una tecnología de vanguardia por medio de tuneladora EPBM, Earth Pressure Balance Machine, que permitirá construir el túnel a una profundidad entre 25 y 35 metros. Al finalizar el trazado, la estación 11 será elevada y construida por medio de un viaducto. Se crearán obras civiles de espacio público y carriles viales bajo el viaducto. Crearemos un desarrollo visionario que garantice tiempo de calidad con la vida y con la ciudad. Línea 2 del Metro de Bogotá. Más tiempo para ti. Muy bien, estamos en un proceso de licitación que deberá presentarse propuestas por 2 grupos. Se presentaron 4 grupos, 2 tuvieron que ser descalificados, nos quedan 2 grupos que deberán presentar propuesta el 20 de junio y estaremos adjudicando el 14 de noviembre. Tendríamos, si esto nos sale bien, a partir del 14 de noviembre, un grupo, cualquiera de ellos 2, para ejecutar la segunda línea del Metro de Bogotá, que deberá estar entrando en operación 2032.
Línea 2. Como veíamos en el render, vamos a tener 15.5 kilómetros de longitud total, 14.3 kilómetros por un túnel que tiene 10 metros de diámetro interno, casi 11 metros de diámetro externo. Se hará con una tuneladora de presión balanceada. La máquina que se ha previsto que se puede utilizar colocará unos recubrimientos que también llamamos dovelas. Con ese método de presión balanceada puede cortar el terreno, y la presión que se realiza por medio de un material específico simula esa presión del material que estamos extrayendo, y se coloca la dovela que hará que el suelo que esté alrededor ya tenga un soporte estructural impermeable para conformar lo que es el túnel. Esos son 14.3 kilómetros. Habrá un proceso de trinchera, que es la transición del túnel a elevado de 300 metros y una longitud de 900 metros elevado para llegar al patio taller, en donde tenemos la estación 11. Esto es parte de lo que ya les estaba explicando. Hemos previsto que haya una máquina, pero quien se gane podría plantear dos accesos de tuneladora para tener dos tuneladoras. Eso es parte de su estructura económica. Y el tramo es muy homogéneo, porque en el sentido sur-norte o norte-sur tenemos muchas dificultades para utilizar un tipo de esta máquina, porque en cada una de las cuencas hidrográficas que tenemos bajando de los cerros tenemos una formación geológica diferente, que haría que una tuneladora tenga que irse ajustando. Por eso, en un diseño del trayecto subterráneo que iba por la carrera 13, el proyecto no era una tuneladora, sino era un proyecto de excavación a cielo abierto denominado Cut and Cover, lo cual era precisamente por ese costo de cambio. Acá, bajando por la calle 72, en el sentido hacia el occidente, tenemos dos formaciones geológicas características. Una que va casi hasta la avenida Ciudad de Cali, arcillosa con algunos lentes de arena, y otra que va de la Ciudad de Cali hasta el río Bogotá, prácticamente arcillosa con muy pocos lentes de arena, que hace que esos dos tramos sean homogéneos. De la calle 72 hacia el oriente, donde nos va a quedar la cola de maniobra, o sea, donde los trenes llegarán a la estación 1, pero tendrán que avanzar para poder hacer el intercambio de rieles. Esa cola de maniobras, que son del orden de 900 metros, está en una zona bastante heterogénea, muy afectada por esa formación de morrena generada por los derrumbes grandes geológicos de los cerros orientales. Entonces vamos a encontrar bloques de roca, y seguramente es un tramo que quien se gane la propuesta propondrá otro sistema constructivo para llegar casi debajo de la carrera 15, de la carrera quinta, más allá de la séptima, 900 metros, a una profundidad del suelo, va al mismo nivel, pero como va subiendo la 72 hacia la montaña, una profundidad del orden de 35-40 metros, con un proceso constructivo diferente. Es una cola de maniobras. Entonces, aquí tendríamos tres zonas geológicas, dos que podrían hacerse con la misma tuneladora, seguramente una tercera con otra, o quien haga la propuesta, quien esté evaluando, podría tener dos tuneladoras, una que ingresaría en la calle 72 o que ingresaría en la avenida Ciudad de Cali y cogería hacia el oriente, y otra que cogería la avenida Ciudad de Cali hacia el occidente, o como lo tenemos planeado nosotros en la estructuración del proyecto, que el foso de ingreso de la tuneladora está entre la estación 11, que es elevada, y la estación 10, que es subterránea, y podría trabajar hasta la calle 72, subiendo hasta la estación 1 en oriente. Línea 3 de Metro de Bogotá está en estructuración. Como les comentaba, tenemos en prefactibilidad una línea
que va desde el borde occidental de Soacha, perdón, de Soacha, no me equivoqué, ya de Soacha hasta el centro en la Caracas con calle 26, pero estudiando dos alternativas para el cierre del anillo de transporte masivo. Esto está en estudio. Suscribimos el 17 de julio un convenio entre Cundinamarca, porque está Soacha, el municipio de Soacha, la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la empresa Metro, y el 31 de diciembre firmamos un contrato con la FDN para esta estructuración de 36 meses, que se espera que en este gobierno del alcalde Galán dejemos firmado el convenio de cofinanciación de la línea 3 con el gobierno nacional. Esto era lo que les quería mostrar. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado el proyecto Metro de Bogotá. Para el cierre les dejo un dato validado por nuestra red de corresponsales, Dania, David, Wilmer, sobre las vigas lanzadoras. Completamos 3.225.439 metros de superestructura de viaducto o viga granú. El primer segmento continuo desde el patio taller hasta la parte final de la viga Kevin completa 1.068 metros continuos, y de remate llegamos a los 102 vanos con patas principales de las vigas lanzadoras en posición o en proceso de integración de dovelas. Nuestro metro avanza a paso firme y seguiremos cubriendo al milímetro su avance y cualquier situación que se presente desde todos los ángulos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.